Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar hoy un relato que nos pidieron. Les gustaría que habláramos de mi papá y de mi mamá, de cómo se conocieron, y eso es lo que voy a tratar de comentarles el día de hoy. Yo creo que era el año de 1953, 54, cuando mi papá y mi mamá empezaron a andar de novios. Yo creo que mi papá conocía a mi mamá desde hacía algunos años atrás, cuando él trabajaba en la carpintería. Él trabajaba desde muy niño, no sé, 10, 12 años, no sé exactamente, en una carpintería que había en el número 48 de la calle de Mineros. O sea, 2 predios más hacia Ferrocarril de Cintura, de donde vivimos durante muchos años. Nosotros vivíamos en el 44. Ahí estaba la carpintería de una señora que se llamaba Esperancita, que tenía algunos hijos, Raimundo, Jaime, algunas hijas, muy buenas personas. No recuerdo sus nombres, eran dos. Y bueno, mi papá estaba trabajando ahí desde jovencito. De ahí viene su apodo, que mucha gente lo conocía así, le decían el oficial, porque así se les llamaba a los ayudantes de algún oficio. Yo creo que desde esa edad mi papá ya conocía a mi mamá, y tal vez mi mamá también ya conocía a mi papá, pero no, pues mi mamá era una niña a la que cuidaban mucho, casi casi era hija única, porque pues si mi papá tendría 10 años, en ese momento mi mamá era hija única, porque mi tío Pepe nació como 2 años después, como en el 47, 46. O sea, estamos hablando de que mi papá tenía como 10 o 12 años, ya conocía a mi mamá. Sin embargo, pues mi mamá eran de que se iban al templo los sábados, que no le dejaban salir, solo a reuniones con mis tías Ernestina y mi tía Conchita. Este, y estaba pues muy, muy, muy bien custodiada, digámoslo así. Este, Sin embargo, pasaron ya algunos años, yo creo que fue por ahí del 55, 54, no sé exactamente cuántos años duraron de novios, pero mínimo fueron 3 años. Este, Cuando ya empezaron a salir, mi mamá ya trabajaba en un taller de costura, donde también trabajaba mi tía Conchita, y mi abuelita Josefina salía todos los días. El camión pasaba ahí en la esquina en carpintería, y salía a acompañar, a acompañar a mi mamá. Ella creía que ya con eso era suficiente, pero mi papá desde la carpintería pues ya sabía más o menos a qué hora salía mi mamá a tomar el camión, estaba ahí este, al tanto, espiando la hora en que saliera. Y cuando mi mamá se subía al camión, mi papá salía como cohete corriendo para subirse, creo que en la calle de Mecánicos o hasta donde alcanzara el camión. Y ya se iba con ella y la acompañaba al taller de costura. No sé exactamente dónde quedaba ese taller, pero seguramente era muy cerca del centro histórico,
porque mi mamá con los años recordaba con mucha nostalgia y con mucha emoción todavía una canción de un grupo de Tijuana que salió por ahí de los años 70 que se llaman Los Solitarios. La canción se llama Hay cosas inolvidables. Y hablaba de eso, de nuestros besos en el cine, nuestros paseos en el parque o en la mesa de un café y las tardes cuando la lluvia nos, nos sorprendía. Y es una canción bonita. A mí ese, ese grupo era uno de mis favoritos en los 70s. Para esa, para esa época de los 70s yo ya llevaba algunos discos a la casa y a mi mamá le empezaron a gustar todas esas canciones porque le hacían recordar precisamente su, su época, su etapa de soltera y de novia de mi papá. Alguna vez acompañó a mi papá, no sé realmente cómo lo harían, pero bueno, se daba sus mañas y alguna vez lo fue a ver pelear a mi papá en la arena Roma Mérida. Platicaba mi papá que esa vez en plena pelea le dieron un golpe que lo tiran casi afuera del ring. Y qué pena con mi mamá, porque pues mi mamá fue a verlo, pero no perdió mi papá. Mi papá se levantó y noqueó. Bueno, pues esas eran algunas de las cosas chuscas que sucedían en su día a día. Su durazgo, no sé si duró 3 o 5 años. Este, en, esa, en ese momento hubo un intervalo porque mi papá vivía en la casa de mi tía Celia con su esposo, con el tío Fidel, y y el tío Fidel andaba haciendo ahí cosas indebidas. No sé si andaba acosando a mi tía Lupe o quería abusar de ella o algo así sucedió. Yo creo que mi tía también vivía ahí o estuvo con ellos en algún momento. Y para que mi papá no se enterara, lo mandó a trabajar a Ciudad Obregón, Sonora. Le dijo, Toño, te vas a ir a una fábrica a Ciudad Obregón. Lo mandó lo más lejos que pudo para que se calmaran las aguas. Seguramente mi papá no percibiera ese problema que había en la familia. No sé cuánto tiempo estuvo mi papá, pero no fue a trabajar a una fábrica, fue a hacer la fábrica, se fue como peón de albañil y y bueno, pues el tiempo que estuvo allá, mi papá alguna vez, algún domingo, algún día de descanso, salió a pasear, vio una arena de box, se metió y eso le hizo recordar mucho la arena Roma Mérida donde él peleaba y y pues seguramente se acercó ahí a alguna esquina, preguntó, habló con algunas personas y al poquito tiempo ya estaba él peleando en esa arena. Decía que se sentía como en casa porque la arena era muy parecida a a la arena Roma Mérida. Ahí estuvo mi papá un tiempo, había una canción de Tomás Méndez que se llama Paloma Negra y yo creo que esa le gustaba mucho a mi papá, le hacía recordar mucho el tiempo en que él estuvo allá, porque dice, ya agarraste por tu cuenta las parrandas, pero él no agarraba parrandas, él decía, ya agarraste por tu cuenta la palota, la pala para mover la mezcla, ¿no? Paloma negra, dónde andarás? Y yo creo que con mucha nostalgia pensaba en mi mamá, eh, se mandaban algunas cartas cuando todavía existía esta forma de comunicarse y
Y bueno, así fue su noviazgo a escondidas porque mi abuelito Miguel era un señor pues bravo, respetado, era bragado, aunque ya era cristiano, pero la cuchilla no se le caía de la cintura, siempre traía su cuchilla y no era peleonero, pero si lo buscaban, él no era de insultos, de palabrotas, sacaba la cuchilla y a lo que iba. Así era mi abuelito Miguel. Y mi abuelito Pedro también era de ese tipo. Yo creo que aquellas personas, aquellos hombres que nacieron al principio de la Revolución Mexicana, los dos eran de 1908, yo creo que nacieron, que crecieron y se criaron así. Mi abuelito Pedro también era un señor que cuando era joven, no, ese señor era como Juan Charrasqueado. Precisamente tenía una cortada en una de las mejillas que no se le veía cicatriz porque se ve que tenía una buena cicatrización, de esas cicatrices que cierran hacia adentro, no sé el nombre, no recuerdo el nombre, pero pues se le veía como una línea de expresión más que como una cicatriz, pero le habían dado una, una cuchillada. Otro día también peleando ahí con varios hombres, uno sacó la pistola y le tiró el balazo. Cuando le tiró el balazo casi a bocajarro, mi abuelo instintivamente se echó para atrás y la bala lo peinó nada más a rayita en medio, ¿no? Mi abuelito Pedro era un hombre ranchero, pero era guapo, tenía mucho carisma, tenía una bonita sonrisa, tenía unos ojos cafés como, como almendrados, oscuritos, pero bonitos, así medios rojizos. Este, Era un hombre de tez oscura, de esa piel que se va quemando con el sol, y había sido mujeriego, mujeriego porque por eso dejó a mi abuelita con cuatro, cinco, seis hijos, no sé, no sé cuántos, creo que eran cinco. Y tuvo otras mujeres, muchas mujeres. Este, con una señora tuvo un hijo que se llamó Jorge, con otra señora tuvo un hijo que se llamó Rafael, con otra señora tuvo un hijo que se llamó Pedro y Chuy, una hija, María de Jesús, y bueno, pues quién sabe cuántos más haya tenido, aparte de los de mi abuelita Soledad. Entonces estos eran los personajes de ese tiempo. Como les comenté, el noviazgo pues era a escondidas porque pues mi papá tampoco tenía, si mi papá le hubiera ido a pedir permiso a mi abuelito Miguel para andar con mi mamá, se lo hubiera negado porque le hubiera dicho, a ver, te piensas casar y ya tienes a dónde llevarla, tienes una casa, pues lo que se necesita. Pues mi papá no tenía nada. Cuando mi mamá y él decidieron juntarse, pues realmente empezaron de cero. Empezaron de cero y empezaron en la casa de mi abuelito Pedro, precisamente. Ya les describí un poco cómo era mi abuelito Pedro físicamente. Mi papá se parecía mucho a él. Mi papá también era un hombre guapo, era un hombre con, con carisma, era un hombre que en algún momento también le decían el sonrisas porque siempre le sonreía a la gente, siempre platicaba con la gente. Era un tipo
bastante agradable. Y y bueno, pues se fueron a vivir juntos ahí con mi abuelito y su mujer, doña Cuca. Doña Cuca le hizo la vida difícil a mi mamá, que ya era difícil para ella porque ella pues era una hija de familia, no sabía cocinar, no sabía pues lavar, no sabía planchar, o sea, no sabía nada de acuerdo a los roles de mujer que en ese tiempo se estilaban. Y y se fueron ahí a vivir a una colonia que se llamaba 7 de Noviembre, allí por Río Consulado y, y Eje 2 Oriente, donde pasa el metro. Después de ahí se fueron a vivir a la calle de Alfarería, una vecindad grande, donde no les fue bien, los espantaban, les tocaban la puerta a medianoche, mi papá salía enojado, vociferando cuanta cosa y abría la puerta y no había nadie. Entonces tuvieron que salirse de ahí y para esto pues ya mis abuelitos ya habían aceptado, pues no les quedaba otra más que aceptar la unión de mis padres. Este, para esto, mi tía Celia y mi tío Fidel fueron a hablar con mis abuelitos, con mi abuelito Miguel y mi abuelita Josefina, pues para que los perdonaran y para que los aceptaran. Para esto, pues yo ya venía en camino y eso hizo que más fácil fuera la reconciliación entre ellos. Bueno, pues hasta aquí les dejo esta charla, este relato y espero en la próxima continuar con algunos detalles de la vida de mis papás. Que tengan buena tarde.